En 2011, mientras los estudiantes chilenos y nuestras familias nos arrojábamos a las calles demandando por recuperar la educación como un derecho social y nos reapropiábamos de un espacio público que nos había sido negado, en España, esa España de Endesa, esa España de Santander, los indignados e indignadas respetaban las plazas y desbordaban los vestigios políticos de un estado de bienestar neoliberalizado con demandas como democracia real ya. En adelante, los años venideros, las mareas sectoriales, la plataforma afectadas por la hipoteca y las marchas por la dignidad profundizaron ese proceso de organización y politización incipiente de un pueblo que tuvo que pagar vía desalojos, desempleo y recortes en derechos los costos de una crisis que no había generado. A partir de entonces, la necesidad y la urgencia de proyectar políticamente la indignación comenzó a dar vida a Podemos, que nace en 2014 y desde entonces ha liderado un proceso político ascendente que ha tenido como resultado un golpe significativo al bipartidismo español en las pasadas elecciones generales. Hoy conversamos con Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, una de las formaciones políticas que mayor atención y mayor análisis ha suscitado en el mundo occidental en los últimos años, no solamente de parte de las fuerzas de cambio, de las fuerzas revolucionarias, sino también de las fuerzas del orden, que ven amenazada su estabilidad con la emergencia de proyectos ejecutivos. Vamos a conversar sobre crisis política y emergencia de proyectos alternativos, sobre las rupturas y continuidades de la izquierda contemporánea con los procesos revolucionarios del siglo XX y de los límites y proyecciones de los procesos de transformación en curso. Bueno, Pablo, primero que nada, darles las gracias. Sabemos que son tiempos muy álgidos, tiempos agudos y tiempos cruciales para la definición no solamente de la legislatura que se les viene a ustedes, sino que de un periodo político de cambio que se abre en España. Así que en nombre de la Fundación CREA y de la revista Manifiesto 21, les damos la más cordial de las gracias y por la confianza y por el espacio que nos han abierto para poder realizar este diálogo. Un placer y gracias a vosotros. Bueno, partir por el contexto de crisis política global que estamos viviendo hoy día a nivel mundial. Los sistemas de representación bipartidista, ¿cierto?, que son mayoritarios en los estados occidentales, así como la mercantilización de derechos y de la vida en general, han logrado configurar una articulación hegemónica, ¿cierto?, que ha dotado de una estabilidad bastante inamovible a los sistemas políticos neoliberales, pese a ciertas convulsiones. Pero en el último tiempo hemos visto varios procesos de desestabilización a nivel global, que se han llamado crisis de derrumbe de la ficción democrática, crisis de representación orgánica, y que ustedes han denominado como crisis de régimen, para poder nombrar lo que está pasando en el Estado español, ¿no? Quisiéramos saber, en primer lugar, cuáles son las determinantes de esta crisis de régimen del 78 y cuál es la lectura que hace Podemos respecto de esa crisis. Bueno, hablando primero, digamos, de una dinámica más global, es verdad que el neoliberalismo desde finales de los años 60 no solamente se impone como forma de gobernanza, digamos, económica en diferentes regiones del sistema mundo, sino que también adquiere, digamos, formas políticas a través de diferentes sistemas políticos. Digamos que en el caso de los países del centro se habla siempre del ejemplo de Thatcher en Reino Unido, del ejemplo de Reagan en los Estados Unidos, pero en América Latina también el neoliberalismo tiene expresiones políticas que no pasan por sistemas neoliberales y seguramente Chile es uno de los mejores ejemplos, junto con Argentina, en el que la forma dictadura es la manera de reordenar políticamente el sistema en formas neoliberales. Digamos que el neoliberalismo ha sido compatible con diferentes tipos de regímenes políticos, digamos, formalmente democráticos y también dictaduras. En el caso de Europa occidental es verdad que el principio democrático se ha mantenido con cierta estabilidad, y es verdad que al mismo tiempo esa deriva o ese reforzamiento de las formas neoliberales de gobierno fue una constante durante los años 80, y seguramente la caída del muro de Berlín vino a confirmar el éxito de la hegemonía de los financieros y de un vaciamiento progresivo de las atribuciones soberanas de los estados. Para nosotros, digamos, en los últimos 10 años fueron muy importantes las experiencias latinoamericanas, experiencias que se dan en diferentes
diferentes países, en Venezuela, en Ecuador, también en Bolivia, también en Argentina, porque de alguna forma representaban posibilidades de gobernanza política distinta en un contexto que daba la impresión de que había quedado cerrado después de la caída del muro de Berlín, en el caso más específico de América Latina, después del fracaso de las guerrillas y del fracaso de los sandinistas en Nicaragua. Esas experiencias que nosotros vemos con muchísimo interés, de alguna manera nos sirven de inspiración para entender qué es lo que podía estar ocurriendo en Europa, fundamentalmente a partir de la crisis mundial, que tiene, digamos, esa referencia simbólica con la quiebra de Lehman Brothers, pero al mismo tiempo conscientes de las diferencias en términos de estructura económica en los países europeos, diferencias en los sistemas políticos, tanto en la forma. Nosotros en España tenemos un sistema político tipo parlamentario, no presidencialista, y eso, digamos, que establece condiciones de posibilidad diferentes de acceso al poder político por la vía electoral, y también de tradiciones políticas que son notables. El análisis que nosotros hacemos con respecto a España, y por qué hablamos de transición ahora, utilizando una palabra que se refiere a un proceso que se ha convertido en un clásico de los estudios políticos a nivel mundial, que es la transición española, es porque efectivamente vemos una crisis del régimen político español que tendría dos expresiones. La primera, que sí enlaza con esa crisis del neoliberalismo y que tiene que ver con la crisis económica, que abrió la puerta a lo que nosotros llamábamos, utilizando una terminología gramsciana, crisis orgánica. Digamos, una desafección de cada vez más sectores sociales con respecto a las élites políticas en España. La mejor expresión social de todo esto fue el movimiento 15M. El movimiento 15M de alguna manera introduce ingredientes nuevos en una gramática política que seguramente no son los ingredientes o los lenguajes o los símbolos propios de la izquierda, pero que sin embargo plantea unos horizontes de emancipación o de transformación, a nuestro juicio, mucho mayores que los que se dieron en la propia transición española. Esto, digamos, que tiene una cosa muy buena, y es ese horizonte de transformación, y digamos también una lección quizá amarga para la izquierda, y es que de alguna forma este movimiento no es una suerte de venganza o una suerte de revancha de la izquierda antifranquista en nuestro país o de la izquierda derrotada, digamos, por el neoliberalismo, en este caso en su versión española. Esto hace que en nuestro país haya un debate, sobre todo con nosotros, muy intenso respecto a las simbologías. El movimiento 15M no era un movimiento genuinamente de izquierdas, aunque toda la gente de izquierdas se identificaba con el 15M, y aunque los elementos culturales de ese movimiento, pues de alguna forma tenían un ADN que lo vinculaban con todos los movimientos que levantaron las banderas de la libertad en nuestro país. Pero esas posibilidades de cambio implicaban lo que nosotros llamamos una cierta laicidad en el lenguaje. No iban a ser seguramente exactamente las mismas palabras y los mismos símbolos clásicos de la izquierda los que pudieran, digamos, traducir política y electoralmente ese movimiento social. Seguramente Podemos fue la mejor expresión electoral del movimiento 15M, tiene, digamos, elementos inequívocos que tienen que ver con la tradición política de algunos de nosotros, pero también una enorme laicidad en el lenguaje. El hecho de que nosotros nos gustara hablar de arriba y abajo, el hecho de que nosotros recuperáramos la palabra patria para hacer política, o que de alguna forma asumiéramos que significantes prohibidos implícita o explícitamente en la izquierda podían operar para hacer política y para aglutinar a muchos sectores sociales, algunos que venían de la izquierda y otros que procedían de otras culturas políticas o no políticas. Este es el primer elemento de la crisis de régimen en España. El segundo es la cuestión territorial, que esta no es una cuestión, es la cuestión nacional para entender España, para entender Cataluña, para entender el País Vasco, para entender Galicia, pero también para entender otros sentimientos
a veces, digamos, con un carácter que podríamos llamar nacional, como en el caso de Andalucía, pero para entender una construcción territorial enormemente asimétrica en nuestro país. Esto es algo que, pues digamos, tiene que ver con la historia de nuestro país y la formación de su Estado, y un debate que ya estuvo en la anterior transición, cuando en la Constitución española se hablaba de un término tan equívoco como nacionalidades. Y seguramente en los últimos años la cuestión catalana ha puesto encima de la mesa algo que no solamente es un problema de España y Cataluña, sino un problema en el conjunto de nuestro país. La defensa que ha hecho Podemos de una idea de España vinculada a la plurinacionalidad es seguramente algo que no tiene precedentes en nuestro país, que una fuerza política española, patriota de ámbito estatal, diga, bueno, pero el nuestro es un país plurinacional, con diferentes naciones, con diferentes sentimientos nacionales, con diferentes idiomas. Esas dos respuestas por parte de Podemos seguramente tienen que ver con esos dos elementos que configuran una crisis de régimen, una crisis de sistema, que permite hablar de, pues bueno, el imaginar un nuevo sistema político en España que tras las elecciones del día 20 se presenta, digamos, con una enorme complejidad, pero que ya ha señalado algo que es evidente, y es el fin del bipartidismo, el fin del sistema del turno, en el que un partido de tipo liberal conservador, un partido, digamos, social liberal, con diferencias, todo diferencias en culturas políticas y en sus bases electorales, pero con un tipo de políticas económicas muchas veces coincidente, ha dejado de ser la forma política de dominio en España, y eso abre muchas posibilidades. Ahora, tú mencionaste varios elementos que son comunes respecto de otras configuraciones de crisis políticas a nivel global. ¿Cuáles son los aspectos que crees que son transversales hoy día a nivel global respecto del desgaste de la gobernabilidad neoliberal? Pensando en el sur de Europa, pero también en los proyectos, en los estados latinoamericanos que, digamos, tomaron como ejemplo la transición española, como es el caso de Chile. Creo, y siempre que se habla de un país que se conoce poco, no se puede equivocar, pero que el caso chileno tiene algunas particularidades. Una de ellas es quizá tener un sistema político y una estructura social que en muchos casos recuerda más a Europa que a América Latina. Se hablaba de alguna manera de los vínculos de Chile con Alemania a la hora de entender lo que significaba una democracia cristiana en Alemania y una democracia cristiana en Chile. Es verdad que hay otros elementos, bueno, digamos la cuestión indígena o lo que representa la altura étnica en Chile o el movimiento de los mapuches, pero como, digamos, ha sido una de esas experiencias o uno de esos casos que ha tenido seguramente más influencia y más interacción con Europa respecto a otros países latinoamericanos. Creo que hay una serie de elementos comunes. En el caso de Chile, que fue de alguna manera la joya de la corona del neoliberalismo en América Latina, el modelo que era tomado como referencia, el modelo de los Chicago Boys, el famoso libro del ladrillo, de cómo los economistas de la dictadura chilena se habían formado con la escuela de Chicago en el corazón de los neoliberales, y que seguramente el mismo tipo de contradicciones que tiene que ver con la privatización de los servicios públicos, que tiene que ver con, digamos, con la precariedad o la precarización de las condiciones de trabajo de sectores juveniles, con la crisis de las formas políticas tradicionales, con las dificultades de la izquierda para ubicarse en términos de gobernabilidad en formas neoliberales preestablecidas. Una de las genialidades del neoliberalismo es que trabaja la irreversibilidad, que incluso aunque ganes electoralmente el poder político, es enormemente difícil trabajar en ese contexto. Es verdad que hay muchos elementos paralelos y que además, si pensamos en la relación de España con América Latina, se podrían imaginar incluso formas de alianza muy interesantes, pero no es menos cierto que el mundo también de alguna forma se configura en bloques geopolíticos, y que América Latina ha emergido en los últimos años, especialmente con el desarrollo económico de Brasil, que quizá nadie se esperaba que Brasil se iba a convertir en lo que se ha convertido, con enormes contradicciones que también tienen muchos paralelismos con Europa, que tienen que ver con la corrupción, que tiene que ver con los sectores que acceden a la clase media y que por lo tanto tienen digamos, una serie de demandas que actúan inmediatamente sobre el sistema político, con las
digamos, con las contradicciones de procesos de modernización que muchas veces pues son contradictorios con el desarrollo sostenible, es muy atractivo hablar, digamos, de una suerte de transición a nivel global. Digamos, podríamos, ¿cómo decir?, intentar forzar un poco las teorías de Immanuel Wallerstein, de Giovanni Arrighi, de los teóricos del análisis del sistema mundo que vienen de la teoría de la dependencia, que dicen que estaríamos en un momento de transición sistémica en el que se podría imaginar formas de gestión política de tipo postneoliberal. Seguramente no socialista, aunque digamos esa palabra siempre configure un horizonte, pero digamos una especie de reordenación de las relaciones de fuerza y de la relación entre fuerza de trabajo colectiva y capital en otros términos. Esto es muy atractivo, pero yo pienso que los diferentes países y las diferentes regiones geopolíticas siguen teniendo dinámicas muy autónomas con respecto a fuerzas sistémicas que operan a nivel global. Es innegable que cuando, digamos, abres el plano, como en el cine, pues puedes ver a un actor que aspira a la hegemonía, como es China, con un mercado propio, puedes ver la decadencia de los Estados Unidos, no tanto en el plano militar, pero sí en el plano financiero. Pero claro, trazar de ahí que todo lo que ocurre en los diferentes estados responde necesariamente a esa lógica sistémica y que podríamos hablar de una decadencia general del neoliberalismo como forma de gobierno político, es aventurado. En Europa están pasando cosas, es muy llamativo lo que ha ocurrido en Grecia, pero al mismo tiempo repleto de contradicciones, que Jeremy Corbyn ganara las elecciones en las elecciones internas en el Partido Laborista, o que el Sinn Féin pueda ganar las elecciones en Irlanda, o lo que va a pasar en Grecia, en Portugal, perdón, es muy interesante. Pero también estamos viendo cómo en América Latina últimamente, digamos, está cambiando el ciclo, lo que ha ocurrido en Argentina, veremos lo que ocurrirá en Ecuador. La situación en Venezuela en muchos aspectos es catastrófica, a mi juicio con errores graves del gobierno y con notables fracasos. Entonces es, a mi entender, complicado entender que todo lo que está pasando responde a la misma lógica de agotamiento del neoliberalismo. La política, para bien o para mal, digamos que mantiene espacios de autonomía y de funcionamiento propios muy intensos. De todos los aspectos que hemos conversado, entre ellos los aspectos económicos de la crisis, pero también la emergencia de formas de malestar bajo movimientos sociales que han sido constantes en el último tiempo, o la corrupción como un elemento constitutivo de la forma de gobernabilidad neoliberal, han sido constantes en el último tiempo y no siempre han derivado o han configurado estallidos que facilitan la emergencia política de alternativas de cambio. ¿En qué condiciones esos aspectos que tú bien has definido como característicos del neoliberalismo y de su gobernanza son ocasión para la irrupción de proyectos como Podemos? Lo fundamental, el empobrecimiento de las clases medias. Yo creo que el concepto de clase media tiene algo más de ideológico que de sociológico. Eso Owen Jones, que es un compañero británico, digamos que el proceso de modernización en España, y yo creo que esto no es una característica de España, que está ocurriendo en muchos más países, tiene que ver con que amplios sectores sociales, asalariados, se empiezan a autopercibir como clases medias. Percibirse como clase media tiene que ver con vislumbrar unas expectativas de prosperidad. Mis hijos van a poder ir a la universidad, voy a poder irme de vacaciones, tener un auto, tener una segunda vivienda. Son perspectivas que no necesariamente se cumplen y que muchas veces se expresan en la propia publicidad. La publicidad siempre presenta, digamos, a los sectores que están uno o dos escalones por encima del destinatario de esa publicidad para generar ese tipo de expectativas. La crisis en nuestro país hizo que esos sectores, digamos, de nuevas clases medias que tenían esas expectativas se precarizaran tanto que vieran defraudadas completamente esas expectativas. Claro, la desafección política que genera eso y señalar a unos culpables específicos, los privilegiados, que tiene que ver con la clase política y con sectores de las élites económicas, eso es una bomba social. Eso es una bomba social que no tiene por qué tener, digamos, una traducción política necesariamente de izquierdas.
estamos hablando de un momento que recuerda a la República de Weimar, que es el momento ideal también para el fascismo. Y seguramente en otros países hemos visto que la traducción política del empobrecimiento de las clases medias y los cambios en su autopercepción ideológica han tenido resultados políticos distintos. Ahora, respecto a la crisis y lo que tú mencionas de la situación del Estado español, ¿por qué no pudo ser la socialdemocracia o los herederos del eurocomunismo los intérpretes de esa crisis y cuál es la novedad que hace Podemos que le permite irrumpir de la manera que lo hace? Digamos que vamos por partes. El eurocomunismo seguramente fracasó en España y en Italia, a pesar de que seguramente era una idea pragmática que se adaptaba a condiciones muy difíciles, a condiciones que estaban marcadas, en primer lugar, por la existencia de la Unión Soviética, que eso era un límite de posibilidad a cualquier proyecto político que tuviera una olla y el martillo como símbolo, y de alguna manera por el momento, digamos, de éxito creciente del neoliberalismo. Seguramente el eurocomunismo era una manera de adaptación a una socialdemocracia bien intencionada por parte de partidos comunistas que reconocían que les había tocado estar en el lado occidental y que les tocaba gobernar, y les tocaba gobernar aceptando las reglas del juego. Los italianos eran los que lo tenían más fácil porque tenían el Partido Comunista más fuerte, habían gobernado en las principales regiones y tenían algunas de las alcaldías más importantes en Italia, y los españoles de alguna manera pues lo adaptan. Y seguramente yo no sería partidario de interpretar eso en clave de claudicación o de traición, pero es indudable que es un fracaso político y de alguna manera hace que la izquierda española, es la tradición de la que yo provengo además, asuma una posición resistencialista en la que, bueno, pues es una fuerza que en el mejor de los casos, salvo experiencias concretas en ayuntamientos, puede aspirar a gobernar como fuerza subalterna a los socialdemócratas o socialliberales, con las contradicciones que eso implica. Cada vez que un partido comunista se tiene que poner de acuerdo con un partido socialista es elegir entre muerte o muerte. Si gobierna con ellos, se enfrenta a las contradicciones de tener que gobernar, y si no lo hace, parece que se abre el camino a la derecha. Digamos que el PC y Izquierda Unida en España siempre vivieron en esa tensión que es inevitable, además, y que es una constante en el caso de Europa. En el caso de los socialistas o los socialdemócratas, en un momento determinado en España, pues asumieron lo que había dicho Gerhard Schroeder en Alemania y lo que había dicho Tony Blair en el Reino Unido a propósito de renunciar a la defensa de los derechos sociales y del estado del bienestar y asumir una suerte de socialliberalismo, de socialismo liberal, en una época marcada por el crédito y por el éxito de la burbuja inmobiliaria. Claro, ambas tradiciones seguramente habían envejecido mucho como para comprender qué es lo que significa el 15M o qué es lo que significa esa crisis de régimen que se estaba produciendo, aunque siempre podía haber, digamos, excepciones dentro de estas formaciones políticas y cabezas brillantes. En el caso de Izquierda Unida, digamos, mucha gente joven planteó claramente que había un elemento generacional, es decir, que había dos generaciones de militantes, algunos que entendían lo que estaba pasando porque tenía que ver con su generación política y otros que no. Pero seguramente esas estructuras políticas, como partidos, tenían mucha dificultad para actuar sobre una realidad política nueva, porque todas las estructuras políticas envejecen. Nosotros, de alguna manera, por el hecho de estar solos, por el hecho además de que la izquierda, a la que interpelamos desde el principio, no nos hizo mucho caso, pues pudimos volar libres, pudimos actuar, digamos, sin ninguna garantía y sin ninguna promesa de que nos fuera bien, pero no teniendo que ponernos de acuerdo con nadie, pudiendo desarrollar nuestra hipótesis y nuestro estilo sin tenerlo que negociar con compañeros con los que no compartíamos el análisis. Paradójicamente, que tuviéramos que hacerlo tan solos nos permitió hacer lo que nos dio la gana y de alguna manera practicar sin interferencias un discurso concreto, una manera de hacer política concreta que se reveló acertada. O sea, dijimos, si se revisan aquellos vídeos de La Tuerca en los que discutíamos en el año 2011, 2012, 2013 lo que estaba ocurriendo,
Esas hipótesis después se verificaron cuando, contando pues básicamente con un tipo que salía en la televisión, discutiendo en las tertulias y con un grupo de jóvenes organizando una campaña, pues planteamos un estilo nuevo de hacer política que funcionó muy bien. Y a partir de ahí empezó otra historia en la que tuvimos que enfrentar otro tipo de situaciones. Seguramente fuimos la mejor traducción política y electoral de una crisis que se estaba produciendo en nuestro país y que había tenido una expresión social en el 15M. Lo único que hicimos de alguna manera fue dar forma política y electoral a los ingredientes de una transformación social que ya se estaba produciendo y que los viejos partidos no entendieron. Dos ejemplos. Sectores de la vieja izquierda estaban un poco molestos al principio con el 15M porque decían, bueno, es que estos chavales parece que han descubierto la indignación ahora, nosotros llevamos indignados 40 años. Pero claro, esa afirmación era un reconocimiento implícito de la debilidad de una izquierda que no era quien capitaneaba ese movimiento. Se producía un gran movimiento de contestación social, no porque hubiera sido organizado por las organizaciones y colectivos de izquierdas, aunque todos sus militantes fueran. La actitud de los partidos de las élites, de los partidos dinásticos, era, bueno, pues si son ustedes tantos en las calles, formen un partido y preséntense a las elecciones. Porque en las elecciones siguientes al 15M los partidos viejos seguían teniendo buenos resultados. Claro, no entendieron que los fenómenos sociales no siempre tienen una traducción política y electoral inmediata o directa, pero cuando se han producido cambios, digamos, en el magma, en el subsuelo de la sociedad, a veces basta con que llegue alguien con cierta habilidad y de alguna manera pues haga una propuesta o construya una alternativa, y seguramente nosotros fuimos la primera, aunque no la única, traducción electoral de esa nueva situación. Ustedes lanzan en enero del 2014 el documento de Mover Ficha. Eligen un hito del calendario electoral, o el calendario, digamos, la agenda bipartidista, por así decirlo, y también una elección que no es particularmente convocante dentro del Estado español. ¿Podrían contarnos cuál es la lectura que hacen al momento de levantar el documento y la definición de los tiempos de irrupción de Podemos? Solo lo hubiéramos podido hacer en unas elecciones europeas. Las elecciones europeas son muy particulares en España porque son las únicas en las que hay una sola circunscripción. Son puramente proporcionales. En el resto de procesos electorales, con la excepción quizá de las elecciones municipales, digamos que el sistema electoral hace prácticamente imposible que una fuerza política outsider logre los apoyos necesarios para tener representación. En el caso de las elecciones europeas, cada voto cuenta. Y eso nos permitía soñar al principio con que con 300.000 votos en todo el país podríamos tener un eurodiputado. No imaginábamos al principio que íbamos a tener 1,3 millones de votos, que fue un resultado espectacular. Al mismo tiempo, entendíamos que era el momento. Digamos que la presencia que yo tenía en los medios de comunicación no era algo que necesariamente se tuviera que mantener, y seguramente ese momento de cierto reflujo de la movilización hacía que seguramente era el momento de dar un paso más y de intentar ese salto adelante, y efectivamente estaban convocadas unas elecciones europeas. Yo creo que en unas elecciones municipales, que este era el plan de algunos compañeros, que ya desde entonces, los compañeros de Guanyem en Barcelona, los compañeros de Ada Colau, otros colectivos en Madrid y en otras ciudades que estaban pensando, digamos, un asalto político en clave municipal, nosotros pensábamos que eso era mucho más difícil. Y creo que de alguna manera les ayudamos a que después esas experiencias municipales, que tenían muchos elementos autónomos y que se venían trabajando desde antes, pudieran de alguna forma aprovechar eso que habíamos despertado nosotros con las elecciones europeas. Vale. En reiteradas ocasiones, cuando te han interpelado por este movimiento hacia el centro, tú has hecho referencia al otro Pablo Iglesias, al fundador del PSOE, y también lo hicieron durante la campaña, como una forma de interpelar, ¿cierto?, a la tradición del PSOE. Y bueno, pasa que Luis Emilio Recabarren, el padre del movimiento obrero chileno y fundador del Partido Obrero Socialista, que luego devino en Partido Comunista, se reunió con ese otro Pablo Iglesias en 1908 en Madrid. Y no solo eso, sino que había observado con mucha atención la conformación del PSOE en España,
e incluso dicen que de los primeros programas que impulsa Recabarren en Chile, en 1907, lo que antecede a los programas del POS y el Partido Comunista, tenían componentes casi literales del programa que había redactado Iglesias POS en 1888. Son tradiciones sin duda muy distintas a la socialdemocracia española y la tradición comunista en Chile, pero se trata de proyectos que vertebraron los avances de la clase trabajadora durante el siglo XX y fueron protagónicos en la construcción de alternativas revolucionarias o de cambio radical frente al capitalismo. Ahora, la erupción del neoliberalismo ha propinado derrotas importantes a esos esfuerzos. En el caso de la socialdemocracia española, la ha vuelto casi irreconocible respecto a esa historia por asimilación en las políticas neoliberales. Y en el caso chileno, la izquierda que construyó, que protagonizó los procesos populares en el siglo XX, ha tenido muchas dificultades para poder organizar y politizar a las mayorías precarizadas durante el proceso de transición y articularlas en torno a un proyecto único, digamos, global, y que se oponga claramente frente a los partidos del consenso transicional. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esas derrotas históricas, si es posible llamarles así? ¿Y cuáles son aspectos de esos proyectos que todavía constituyen herramientas útiles para la construcción política en el siglo XXI? Creo que es fundamental llamarles derrotas. Es una cosa que dice Perry Anderson, una clave fundamental para entender la historia de la izquierda en el siglo XX es entender que fuimos derrotados. Todos los partidos comunistas son hijos de lo mismo, digamos, de dos cosas, de los partidos socialistas y de la Revolución de Octubre. De alguna manera eso marca el nacimiento de los partidos comunistas, que son además algo muy curioso, son federaciones de un partido mundial, porque los comunistas nacen con la vocación de ser un partido mundial y son capaces de llevar, digamos, esto a término de una manera mucho más coherente que los partidos socialistas. Si hubo una verdadera internacional, esa fue la tercera, aunque estuviera vinculada a los intereses de un Estado que se llamaba la Unión Soviética. Eso es la historia del siglo XX. Y la Revolución de Octubre abre lo que Eric Hobsbawm llama el breve siglo XX, que empieza en 1917 y acaba con la caída del muro de Berlín. Y eso marca las condiciones de posibilidad de la política entera y todos los procesos. En España eso tiene mucho que ver, digamos, marca las condiciones geopolíticas de la Guerra Civil Española y todas las interpretaciones que se hacen. Digamos, toda la propaganda anticomunista, desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, señala que el problema fundamental de la Guerra Civil Española tiene que ver con la Unión Soviética, algo que no es cierto, pero que de alguna manera marca las visiones interpretativas de la política. En Chile, la excusa del golpe de Estado es que los comunistas están mandando en Chile, que tampoco es cierto. Pero esa es la gramática política del siglo XX, y la gramática que condiciona a todas las fuerzas políticas de izquierda, incluidos los socialistas, que son de alguna manera el resultado de un diálogo, con la vía del socialismo real, que en muchos casos es espantosa, pero que abre las condiciones de posibilidad de que existan, digamos, partidos socialdemócratas que precisamente porque existe un bloque del Este tienen un espacio político para plantear, digamos, su manera de gobernar o de entender cómo se pueden hacer las cosas. Y eso marca también, normalmente para mal, la suerte que correrán los partidos comunistas en todo el mundo. La experiencia chilena es paradigmática porque de alguna manera es una lección para todas las izquierdas del mundo. El socialismo y libertad no es posible, una transformación socialista de la sociedad por vías democráticas no es posible porque te dan un golpe de Estado. Te dan un golpe de Estado desde dentro, eventualmente apoyado en este caso, por los Estados Unidos. Y esto es la historia de todas las izquierdas. El golpe de Estado en Chile, de alguna manera, es lo que, digamos, la llamada a la conciencia política de comunistas y socialistas en Europa y de las condiciones de posibilidad y las condiciones de transformación. La revolución de los claveles en Portugal, la historia del 77, el largo 77 italiano, la historia de la transición española está marcada porque socialistas y comunistas y toda la izquierda tienen en la retina ese golpe de Estado. Todo este mundo, de alguna forma, acaba en 1989, digamos, termina un mundo definido geopolíticamente en esos términos. Las culturas políticas se mantienen, los vínculos emocionales se mantienen y de alguna manera
Nosotros tenemos eso en nuestro ADN político. Eso tiene que ver con la manera en la que analizamos, con la manera en la que hablamos, con la manera en la que pensamos, pero estamos en un mundo que está marcado por otras coordenadas en la estructura de clase y por otras coordenadas también en la manera en la que se organiza el mundo, en la que ya no hay dos bloques, ya no hay un bloque socialista y un bloque capitalista, y de alguna manera estamos fuera de ese mundo que Hobsbawm encaja entre 1917 y 1989. Hay mucha literatura sobre este. Yo siempre me gusta citar el libro de un malvado enormemente inteligente como Norberto Bobbio, el libro Destra e Sinistra, Izquierda y Derecha, en el que él termina diciendo las propias categorías izquierda y derecha se entienden cuando existía la Unión Soviética y en el mundo del siglo XX. Eso se redefine después. Son metáforas que ya no está claro lo que expresan. Y esto revela claramente las contradicciones, sobre todo de los partidos socialdemócratas, que se siguen diciendo de izquierdas al tiempo que se identificaban con todos los postulados de gobierno del neoliberalismo. Eso tiene que ver con, digamos, con una geografía de las identidades y de las ideologías diferente, en la que, bueno, los que somos marxistas, ¿cómo tenemos que analizar la realidad? Pues la realidad en un contexto enormemente complejo. Aquí, digamos, no hay soluciones universales. Lo que yo siempre he tenido claro es que uno no puede construirse políticamente sin historia, y uno necesita siempre resignificar el pasado y de alguna manera establecer una genealogía que explica de dónde viene uno, aunque ello implique resignificar cosas y hacer que convivan símbolos distintos. En el discurso que hice el 20 de diciembre en la Plaza del Reina Sofía hay muchas referencias históricas a los dos últimos siglos de España, y termino con una cita de Salvador Allende. Es un discurso, digamos, en clave de ADN, de reconstruir todo el ADN que termina en Podemos, que tiene una serie de características que lo vinculan al presente y al futuro, pero que al mismo tiempo reivindica experiencias históricas que son enormemente valiosas. Pero no tanto porque se puedan repetir, no tanto porque esos mismos símbolos puedan volver a operar, sino porque eso sirve para trazar el relato de lo que somos y de cómo llegamos aquí. Uno de los debates más importantes que atraviesan hoy día los proyectos de transformación tiene que ver con la cuestión del sujeto histórico, ¿ya? No solamente por esta ruptura o continuidad con la izquierda del siglo XX, sino fundamentalmente por las transformaciones que las políticas neoliberales han impuesto sobre el tejido social. ¿Cuáles creen ustedes que es el rol que tienen los movimientos sociales y ciudadanos actuales en la conformación de ese sujeto histórico, y cuáles son las tensiones, si es que las hay, con las viejas formas de organización de las masas populares y obreras durante el siglo XX? Es difícil la pregunta. Digamos que creo que la propia pregunta establece un diálogo con lo que antes era teóricamente más fácil de definir. El sujeto histórico era la clase obrera y sus instrumentos eran el partido y el sindicato. A partir de ahí toca establecer un diálogo con lo nuevo. Digamos, claro que sigue existiendo la clase obrera, pero se complejiza, y las formas de organización de los asalariados se complejizan, y cada vez se mezclan más con identidades que tienen que ver con lo étnico, con lo nacional, que tienen que ver incluso con lo sexual. Elementos como los movimientos LGTB aparecen, el movimiento de las mujeres, los que se denominaron nuevos movimientos sociales, pero después incluso novísimos movimientos sociales. Las propias formas de organización en el ámbito laboral se redefinen. Es muy difícil, es enormemente difícil establecer una teoría, digamos, totalizante o definitiva. Wallerstein tiene una reflexión muy malévola en la que de alguna manera contrapone el concepto de clase al concepto de pueblo. Y claro, el concepto de clase es mucho más preciso en términos sociológicos, es mucho más verdad, digamos, como elemento que puede utilizar un científico social o un actor político para analizar, pero el concepto de pueblo, que sin embargo es mucho más difuso, cuya definición entra en negociación permanente. Pueblo puede aludir a nación, puede aludir a etnia, puede aludir a muchos elementos que están incluso en la autoidentificación, en un conjunto de psicologías colectivas. Y Wallerstein dice, al final, el concepto de pueblo opera de manera mucho más eficaz políticamente que el concepto de clase. Es más, los
los socialistas o los comunistas que han tenido éxito político son los que han sabido politizar un concepto de nación o un concepto de pueblo antes que un concepto de clase. Esto ya era así en los años 70. En un momento como el actual, en un momento como en el que vivimos ahora, en el que las identidades se superponen, la pregunta es, ¿cómo hacemos compatible un análisis sobre la estructura social, un análisis sobre la composición de clase y sobre las estructuras de poder económico que determinan muchas cosas, con cierta autonomía o cierta imprevisibilidad de todas las identidades que se pueden politizar? Bueno, pues esto lleva siendo el trabajo de las ciencias sociales 200 años. En realidad, Max Weber y Carlos Marx se peleaban un poco por cómo se relacionan estas cosas. Weber dice que la clave para entender el capitalismo es la ética protestante y Marx dice que son los intereses de una nueva clase que surge que se llama burguesía. Y eso, digamos, en un diálogo permanente, que los dos son perfectamente conscientes en una interacción continua entre estructura y superestructura. Gramsci, de alguna manera, viene a corregir el marxismo más tradicional a la hora de decir, miren ustedes, esto que se llama superestructura, que se llama cultura, tiene mucha más importancia en lo político respecto a lo que nos habíamos creído tradicionalmente los marxistas. Claro, llevar este debate al siglo XXI hace que todavía haya más elementos que complejicen esto. Puede haber una solución teórica definitiva, o sea, puede haber un gran pensador que diga en 2016 el sujeto histórico de la transformación es este. Creo que eso es muy difícil. El talento político se mide en la medida en que, digamos, en contextos muy difíciles se consiguen, digamos, agregar diferentes sujetos sociales que se pueden convertir en sujeto histórico. La clave de análisis de Ernesto Laclau, hablando del populismo, es que de alguna manera define una metodología para comprender cómo se construye el concepto de pueblo, en una comprensión de la política en términos antagonistas. Pero eso puede tener muchas direcciones, no necesariamente tiene una dirección ideológica de izquierda. Puede haber un populismo de izquierdas, pero puede haber un populismo de derechas o un populismo inclasificable en el marco de los términos izquierda y derecha. Pero sí diría que la lucha por el éxito político es la lucha por la definición del concepto de pueblo, que incluso puede dotarse de otras palabras. En España, digamos, el término ciudadanía, o incluso hablar simplemente de gente, opera mejor que hablar de pueblo, que sin embargo era un término con el que nosotros nos identificábamos más, también por influencia de América Latina, donde hablar de lo popular y de lo nacional popular, digamos, comportaba muchos éxitos políticos. Y la izquierda latinoamericana, que entendió esto, pues le fue bien cuando los colombianos del M-19 le roban la espada de Bolívar. Están entendiendo perfectamente que las identidades nacional-populares en América Latina son fundamentales también para crear conciencia de clase y también para lograr avances revolucionarios. Yo creo que eso, con todas las complejidades del momento actual, sigue siendo básicamente cierto. Construir el sujeto histórico es pelear el significado de lo que es el pueblo. Algunas bajadas respecto a ese gran debate en torno al proceso español. Recuerdo fundamentalmente lo que pasó después del 15M, donde había un contraste o una tensión bastante importante sobre lo que pasaba entre las convocatorias a las huelgas generales y lo que empezaron a ser las convocatorias de las mareas y luego las marchas por la dignidad. Aparece ahí de manera muy concreta el debate respecto de los actores que en definitiva empujan la construcción o la disputa de ese ideario de pueblo. Y no es necesariamente una buena noticia. Es decir, es cierto que las mareas, el movimiento Stop Desahucios, la marea blanca, la marea verde, de alguna manera empiezan a ocupar el papel histórico que tradicionalmente le correspondería a los sindicatos, que es la defensa de los derechos sociales. Esto es muy revelador respecto al hecho de que las contradicciones sociales terminan aflorando siempre y que se crean nuevas formas de movilización, pero no es un sustitutivo. Es decir, la marea verde, la marea blanca, la plataforma de afectados por la hipoteca son movimientos determinantes en nuestro país. Sin ellos no hubiera sido posible Podemos. Son de alguna manera, digamos, no es que nosotros representemos a los movimientos sociales, es todo lo contrario, los movimientos sociales nos representan a nosotros.
pero no sustituyen lo que significa un sindicato. Es decir, la crisis del sindicalismo, que en España es enormemente grave, nos pone de frente al problema de que el sindicalismo es necesario. Es necesario que haya organizaciones sindicales adaptadas además a la estructura de la fuerza de trabajo en nuestros días, y eso no está claro. Los sindicatos siguen siendo importantes, pero muchas veces pues decepciona sus dificultades a la hora de mantener una cierta combatividad, no han logrado tener el nivel de afiliación, sobre todo fuera de la industria y fuera de los sectores vinculados a los trabajadores públicos del Estado, pero no son sustituibles por otro tipo de movimientos, aunque sea imprescindible y fundamental que esos movimientos surjan. Entonces, no me atrevería a decir que las viejas formas sean sustituidas por otras nuevas. Aparecen nuevas formas de organización, pero que recuerdan permanentemente la necesidad de que, pues bueno, la organización sindical en el ámbito del puesto de trabajo sigue siendo esencial. Ahora, muy atingente con lo que están pasando ustedes hoy día, porque además de enfrentar una nueva legislatura muy distinta a la anterior, sabemos que Podemos es un partido nuevo, una referencia que se constituye fundamentalmente electoral, con una forma organizativa muy novedosa, pero toca una tarea importante ahora, que es cómo se construye ese partido en virtud de un periodo político nuevo. Y vinculándolo con lo anterior, esta relación compleja entre lo social y lo político, ¿cuál es el rol que creen ustedes que tiene el partido en la construcción o en la disputa de ese sujeto? Aquí es fundamental que nosotros no olvidemos que somos una fuerza política que tiene que representar, pero que tiene que ser un instrumento en manos de las organizaciones sociales y de los movimientos. Y eso implica que nosotros no podemos dejar de estar alerta ante el problema de la parlamentarización, porque a veces, digamos, la vida parlamentaria e institucional se come todos los recursos militantes y todos los recursos políticos de una organización. Cuando un partido tiene que utilizar a sus mejores cuadros en las instituciones políticas, se corre el riesgo de que de alguna manera ese partido se aísle de la sociedad, sin que traicione nada, es decir, con la mejor intención y con, digamos, el comportamiento más ético por parte de sus cuadros, una dinámica que les aleja de procesos políticos que se dan en el ámbito de la movilización y en el ámbito propio de los movimientos sociales. Es fundamental que nosotros no perdamos de vista que no podemos ser como los partidos viejos, no podemos ser estructuras para producir exclusivamente personas con capacidad de gobierno y parlamentarios. Hay que producir eso, hay que tener buenos parlamentarios y hay que tener buenos gestores, y lo estamos demostrando en los ayuntamientos en los que gobernamos en España. Y al mismo tiempo es fundamental ser un instrumento político en permanente relación con lo social, con los movimientos y con la sociedad civil. Intentar ser un partido orgánico en el sentido gramsciano del término, cuando hablaba de se nos ha cortado un momento y aquí he vuelto, sí. Cuando hablaba de intelectual orgánico. Mira, este año hemos visto en América Latina importantes retrocesos y dificultades en los proyectos que a principios de siglo se levantaron como alternativos a las políticas neoliberales ortodoxas, tanto los procesos previamente reformistas, como el bolivariano, como aquellos que intentaron reeditar ciertos grados de compromiso entre desarrollo capitalista y garantías sociales, como es el caso de Brasil y Argentina. Han enfrentado crisis políticas importantes y cuando no, derrotas electorales significativas en manos de la derecha. Por otra parte, y con características muy distintas, la posición que ha tomado la Troika y la Unión Europea frente a la negociación con Syriza, que ha inviabilizado en parte o dificultado al menos su proceso de reforma y que ha llevado a muchos decir que incluso la negociación nunca fue viable, independiente del contenido con el que se presentara. Y hoy día, ya más específicamente, cómo presiona la Unión Europea para evitar que Podemos pueda efectivamente hacer efectivo este golpe al bipartidismo que le da en las pasadas elecciones. ¿Cuáles son las principales limitaciones en virtud de ese escenario a la que se enfrentan los proyectos de cambio frente al neoliberalismo, ya sea a nivel global o en estas particularidades que te presentamos? ¿Y cómo operan las pugnas al interior de las élites dominantes en la fijación de esos límites para, digamos, imposibilitar los cambios que se buscan? Pues esta es la madre del cordero. Este es el gran problema al que nos enfrentamos y que tiene que ver de alguna manera con el escenario en el que la política es ajedrez y no es boxeo.
Se dice que Allende decía a los jóvenes del MIR que tomar el gobierno no es tomar el poder, y efectivamente, y en condiciones como las que vivimos ahora, pues se demuestra que la conquista del poder político de un gobierno implica una partida de ajedrez en la que puedes tener casi todo en contra, en la que puedes tener en contra aparatos del Estado de tu propio país, en el que puedes tener en contra a los poderes financieros internacionales, en el que puedes tener en contra a los espacios de gobierno. Estoy pensando en el Eurogrupo dominado por Alemania y dominado por Merkel, en el caso del gobierno griego. Eso pues implica dos cosas. Una, que la política transformadora, que la política que tenemos nosotros que hacer, implica una enorme habilidad cuando jugamos al ajedrez, y implica ser capaces de utilizar las contradicciones del adversario con mucha habilidad, y al mismo tiempo reconocer que partimos con unas reglas del juego de derrota. Digamos que cambiar las cosas no es tan sencillo, y mira que es difícil, como ganar unas elecciones, que implica, bueno, pues asumir enormes dificultades y que a veces te puede ir bien y a veces te puede ir mal. Nosotros pensamos que hay márgenes, y nosotros, pues bueno, a pesar de las contradicciones y de las dificultades que hemos visto en otros países, pensamos que se pueden producir avances sociales, y que la política sigue sirviendo para transformar en una dirección progresista la vida de la gente. Pero como hemos dicho muchas veces, quien no quiere asumir contradicciones y las dificultades y las contradicciones se dan en todos los ámbitos, desde quien organiza una huelga en el ámbito estudiantil hasta quien, pues bueno, en el ámbito de su ciudad trata de que la recogida de basura sea más eficaz. En el caso de gobernar en un mundo como en el que vivimos, con los bloques geopolíticos que existen, con el capitalismo como forma de organización de la economía y la política, pues muy cuestionable en términos teóricos, pero muy difícil de cuestionar en términos prácticos, pues tenemos un terreno de juego enormemente difícil. Nosotros hemos visto en América Latina que se podían producir enormes avances, pero avances que siempre están acompañados tanto de contradicciones como del hecho inevitable de que el adversario juega también. El adversario juega, el adversario aprende, y el adversario tiene mucho más poder y muchos más recursos, y a veces nos puede derrotar. Bueno, esto lleva ocurriendo así los últimos 2000 años de historia, y con todo se han producido avances. Tenemos la obligación de estudiar más que el enemigo, de trabajar más que el enemigo, y que ser más listos y más listas que ellos, porque las condiciones en las que trabajamos siempre van a ser más difíciles. Hay dos líneas para poder profundizar esta pregunta. Una tiene que ver con la posibilidad de mirar, si es que gusta, en las pugnas dentro de las élites dominantes, que podríamos decir, pensando fundamentalmente en lo que pasa en Chile, donde estamos observando una crisis política muy intensa, pero que dice más de las pugnas que tiene al interior del bloque dominante que de otra cosa de momento. En España el comportamiento, y en Europa el comportamiento de las élites dominantes ha sido en los últimos años mucho más alineado. Esa es una línea de análisis, pero la otra es la que a veces nos cuesta mucho más, sobre todo en América Latina, cuando nos explicamos los fracasos y las derrotas. Hay ciertas fórmulas imperialistas, fórmulas, digamos, de los bloques dominantes que conocemos muy bien y que por lo tanto nos cuestan menos identificar. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la construcción partidaria, con el ejercicio de gobierno y con la relación de administración de un Estado que se hereda respecto de un Estado y un proyecto que se quiere construir, que muchas veces nos cuesta mirar. Si pudiera comentarnos algo al respecto de esos errores que nos cuesta ver, quizás no tanto en el plano latinoamericano, pero lo que han podido observar ustedes en Europa, en el sur de Europa, en los últimos años. ¿Cuáles son los principales límites dentro de las propias fuerzas transformadoras para poder llevar a cabo sus proyectos? Hay una cosa muy clara que has dicho, y digamos, cuando hablas de las contradicciones entre las élites dominantes, hacer política es saber empujar las condiciones las contradicciones del enemigo, las contradicciones del adversario. Algo que nos falta casi siempre a los que provenimos de estas tradiciones es seguramente algo que es fundamental, y es capacidad de gestión. Digamos que nos hemos preparado durante muchos años para teorizar, para hacer mapas, digamos, enormemente sofisticados, que incluso nuestros adversarios se quitan el sombrero y nos reconocen nuestra capacidad de análisis, pero muchas veces nos ha faltado
capacidad de gobernar. Para nosotros lo más importante que está ocurriendo en España es lo que estamos demostrando en los principales ayuntamientos. Demostrar en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Barcelona, que son dos de las ciudades más importantes de Europa, o sea, que son dos ciudades mundo que están de alguna manera en ese eje de 150 ciudades mundiales que no solamente reciben la mayor parte de la población, sino también la mayor parte de los flujos económicos. Que nosotros podamos estar gobernando ahí, que seamos capaces de hacer políticas redistributivas, políticas de protección de las mayorías, evidentemente con límites y con contradicciones, y que eso sea percibido por los ciudadanos como algo eficaz, creo que señala una línea fundamental para el combate político. Y es que no seamos percibidos con gente con muy buenas intenciones, pero que cuando tiene las máquinas estatales en las manos se enfrenta a enemigos que sistemáticamente les derrotan. Creo que fue fundamental, es ya una experiencia que se ha quedado muy vieja, ¿verdad? La experiencia de Porto Alegre y el presupuesto participativo, no tanto porque la gente participara en el presupuesto, que eso estaba muy bien, sino porque había un gobierno municipal eficaz. Hablo digamos, del mito del origen de Porto Alegre, soy consciente de las contradicciones que hubo después. Creo que prepararnos para gobernar, darnos cuenta de que las instituciones son el principal instrumento de transformación social, que cuando tienes un gobierno puedes hacer políticas públicas, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural, que preparen a una sociedad para transformaciones mayores, es algo esencial. Por decirlo con una fórmula provocadora, se hace más la revolución desde las instituciones que la revolución desde las calles. Y eso seguramente nos lo ha demostrado el enemigo. Cuando el enemigo gobierna, cuando nosotros en España conocimos una dictadura durante 40 años, lo mismo que ustedes en Chile, la capacidad de transformación social de las dictaduras que hacen que desaparezcan las condiciones de posibilidad de transformación previas, es una demostración de que quien controla las instituciones controla en buena medida lo que van a pensar y la cultura política de las generaciones venideras. Entonces, muchas veces hemos padecido una cultura en la que identificábamos la revolución como el momento mágico de la agitación callejera, y la revolución, sin embargo, tiene mucho más que ver con el quehacer cotidiano y no tan espectacular de la gestión pública de lo pequeño y de lo grande. Ahora, en ese marco, evaluando lo que pasó en Grecia, en su negociación, lo que se les viene a ustedes y algunos otros procesos o luces de cambio que has mencionado, lo que pasa con Corbyn en Inglaterra, lo que está pasando en Portugal, ¿cuáles son las posibilidades de avance para los proyectos de cambio antineoliberales en el sur de Europa, en las condiciones actuales? Lo fundamental es que seamos capaces de empujar las contradicciones del adversario, y estoy pensando en la socialdemocracia. Alexis lo tenía claro. Cuando ganan las elecciones en Grecia, lo fundamental para las condiciones de posibilidad de desarrollo del proyecto político de Syriza no era una alianza con Rusia ni una alianza con China, como soñaron algunos aprendices de brujo de la geopolítica. La clave era que Francia cambiara de actitud con respecto a Alemania, y la clave era que Italia cambiara de actitud con respecto a Alemania. Lo fundamental de lo que está haciendo Podemos en España es que nosotros podemos llevar a una posición al Partido Socialista en la que tenga que rectificar de verdad, porque no le quede más remedio, porque si no se pueden enfrentar a la desaparición. Por eso yo insistía siempre en que es fundamental que nosotros superemos al Partido Socialista para poder trabajar con el Partido Socialista, no para hacerles desaparecer, porque es muy difícil que esas tradiciones políticas desaparezcan, pero para llevar a una posición en la que ellos tengan que elegir básicamente entre seguir colaborando con las fuerzas conservadoras que siguen comprometidas con una dinámica de austeridad y de acentuación de lo peor del neoliberalismo, o ponerse a trabajar en otra dirección, pues digamos, más neokeynesiana. Sé que hablar de neokeynesianismo parece que es hablar de poco, pero seguramente esas son las condiciones imprescindibles para que podamos pensar poco a poco en que se produzcan avances sociales en una dirección que nos acerque a la justicia social. Y eso en Europa es clave. No basta con que gane Sinn Féin en Irlanda, no basta con que gane Syriza en Grecia. Es necesario que seamos capaces de colocar a las fuerzas de la antigua socialdemocracia en una posición, a ser posible, de subalternidad con respecto a nosotros, que
que hagan que gobiernen de otra manera, que de alguna forma cambien de bando. Ellos se situaron en el bando del neoliberalismo, de los privilegios y del compromiso con un sistema que se ha revelado ineficaz y un desastre para el conjunto de las poblaciones. Es fundamental hacer política, imaginar y manejar el arte de la estrategia y de la táctica para acumular poder en esa dirección. Respecto a la tensión entre la conquista del gobierno y la conquista del poder, has mencionado varios elementos y que parecieran no estar del todo claros su relación. Y primero tiene que ver con la eficacia en la gestión y la relevancia de las transformaciones institucionales como puntal de los procesos revolucionarios, pero queda todavía el desafío de entender cómo esos procesos se van relacionando con la construcción de sujetos sociales y populares, y que justamente podemos poner el caso latinoamericano o venezolano. Cuando esa relación se quiebra es justamente cuando esa gestión eficaz pierde viabilidad y pierde posibilidad de futuro. ¿Cómo pensar la problemática de la construcción del poder político hoy día pensando en el proceso español? Es manejar una contradicción permanente, porque lo que dices es así. Yo de alguna manera vengo de los movimientos sociales y de la investigación teórica sobre los movimientos sociales y de darle mucha importancia a los movimientos como espacios de transformación histórica. Seguramente eso me hace tomar una conciencia muy especial de la importancia de lo institucional para transformar las sociedades y del escaso peso muchas veces de los movimientos cuando entran en contradicción con dinámicas institucionales. Lo que tú preguntas es, ¿qué pasa cuando entramos nosotros en las instituciones y cómo nos relacionamos con los movimientos? Eso lo tiene muy bien estudiado Álvaro García Linera, que de alguna manera es un especialista en movimientos sociales, que termina siendo vicepresidente de Bolivia y que se da cuenta que esa relación es muchas veces contradictoria. Y no es necesariamente malo que esa relación sea contradictoria. Había una frase muy cruel atribuida a Mao Zedong que dice: los fusiles de la revolución deben apuntar siempre al Comité Central. Creo que eso expresa bien cuál debe ser la relación de los movimientos sociales con sus gobiernos, pero en una relación de contradicción permanente que es necesaria para los avances sociales. Yo considero que se pueden cambiar las sociedades desde dispositivos institucionales, y esto nos lo ha demostrado el enemigo. Imaginar, por ejemplo, una televisión pública democrática, una televisión pública, digamos, donde se respete de verdad la deontología del periodismo, una televisión pública en la que el beneficio comercial no sea el motor que impulse la programación, una televisión pública que apueste por contenidos educativos y por contenidos culturales que no sean aburridos, sino que generen también una cultura de masas avanzadas, es clave también para impulsar las transformaciones sociales. ¿Eso se puede hacer sin una vinculación permanente con la calle y con los movimientos? No se puede, y esa relación siempre va a ser contradictoria y siempre va a generar tensiones porque la política es antagonismo o no es política. Yo nunca me he creído las concepciones liberales de la política como una suerte del arte de los consensos. Tiene razón Chantal Mouffe cuando dice que la política es ontológicamente agonista, y eso va a definir también las relaciones de gobiernos populares o de gobiernos de transformación con la sociedad civil y con los movimientos, y eso yo creo que es bueno que sea así. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta entrevista, que sin duda va a contribuir a transformar esa esperanza inicial en un análisis crítico, una mirada profunda que es sumamente necesario para todos quienes queremos hacernos cargo de ese imperativo maretellano de hacer de cada proceso de cambio, de cada proceso revolucionario, una creación heroica, un proceso inédito. Y hoy día las miradas del mundo están puestas sobre ustedes, así que les agradecemos nuevamente la confianza, el espacio y la contribución que esta reflexión significa para nuestras luchas y para nuestros análisis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, compañera. Un placer esta conversación y encantados de poder ser útiles y también de aprender ustedes. Muchas gracias.